capítulo 1 se titula Cinemática, descripción del movimiento. En eso implica cinemática en una dimensión. Entonces, cuando hablamos de una dimensión, estamos hablando de objetos que se mueven en una línea. Voy a hacer un dibujo. Okay. Entonces, objetos que se mueven en una línea, por ejemplo, un carro, una pista recta, se va a mover, ¿verdad? Su posición va a cambiar en el tiempo, en otras palabras, tiene una velocidad y una aceleración. Entonces, un carro que se mueve en una línea recta, pues es una descripción de un movimiento en una dimensión. En física, al estudio del movimiento, lo que lo produce y lo que lo afecta se llama mecánica. Entonces, cuando hablamos de mecánica, son objetos en movimiento. Sería más que objetos en movimiento, es lo que causa el movimiento y cómo reacciona el objeto a esa, por ejemplo, a esa fuerza. En la mecánica podemos tener dos perspectivas. La primera es cinemática y la segunda es dinámica. Entonces, en cinemática describimos el movimiento de los objetos y en dinámica analizamos las causas del movimiento del objeto. Entonces, en cinemática, para describir el movimiento del objeto, utilizamos distancia, velocidad, aceleración y sus análogos escalares y el tiempo. Con esas 4 cantidades, nosotros describimos lo que es la cinemática. Mientras que en la dinámica ya hablamos de fuerzas. Entonces, fuerzas que actúan sobre los objetos producen movimiento. Eso es dinámica y lo vamos a ver con las leyes de Newton. Entonces, todavía no. Por el momento nos centramos en distancia, velocidad, aceleración y tiempo. Esas variables. Entonces, tenemos distancia y rapidez. Dice 2 puntos, cantidades escalares. Una cantidad escalar es una cantidad que solo tiene magnitud o solo tiene tamaño. En otras palabras, es un número. Una cantidad escalar es un número. El significado de ese número depende de una propiedad física. Por ejemplo, 160 kilómetros, entonces ahí estamos pensando en distancia o millas en distancia, ¿verdad? En diferentes unidades. Kilómetros es en SI, bueno, en SI sería metro, entonces 160 por 10 a la 3 metros. Estamos hablando de una cantidad escalar en el Sistema Internacional de Unidades. Cuando hablamos de distancia, tenemos que relacionarlo de una vez, eso es una cantidad escalar. Cuando hablamos de rapidez, también es una cantidad escalar. Entonces, la distancia es cuánto se separa en términos de longitud el objeto con respecto a una referencia. Y entonces la referencia, generalmente uno lo que hace es indicarla. Por ejemplo, puede ser un poste de luz, puede ser otra persona. Siempre en física vamos a pensar, por ejemplo, si yo tengo aquí una persona que está caminando, tiene un desplazamiento en esta dirección, en línea recta, porque estamos pensando en movimientos en línea recta, en una dimensión. Entonces uno lo que hace es colocar un eje cartesiano, que serían coordenadas X y Y.
el objeto se mueve en una dimensión, entonces solamente se va a mover en X. El Y me gusta ponerlo porque entonces donde ponemos el Y sabemos dónde está mi referencia. Aquí está mi referencia y en la referencia es donde empieza a contar la longitud. 0. Y aquí puede ser, digamos, 10 metros. Y ahí va contando 20 metros. Entonces es una forma muy visual de medir la distancia. Se coloca un eje coordenado y, bueno, el eje Y no lo vamos a usar para estos capítulos, bueno, para este en específico, pero sí se va a utilizar posteriormente. Entonces también es una manera de que se acostumbren. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura, no está en una dimensión, ¿verdad? Parece que es un camino, ¿verdad? En varias dimensiones, porque se mueve en un sentido y después cambia la orientación del movimiento, ¿verdad? Aquí se movía hacia acá y después dobla, entonces ya eso no es en una dimensión, pero entonces dice distancia, longitud total del trayecto. Entonces usted suma. ¿Por qué? Porque una cantidad escalar es un número y un número se lo suma común y corriente, como aprendieron en el colegio. La rapidez, la rapidez lo tengo en la siguiente diapositiva. Aquí está. La rapidez es, usted está en una posición y después de un instante, usted va a estar en otra posición. Entonces, la rapidez está relacionada con cómo se mueve el objeto en el tiempo. Porque para estar en una posición y después cambiar a la otra posición, qué sé yo, aumentar la distancia, usted lo hizo en un transcurso de tiempo. Entonces, la rapidez está relacionada con eso. Mientras menos dure de un punto a otro, más rápido va. Entonces, me gustaría hacer un dibujo sobre esto. Entonces, tengo aquí mi eje de coordenadas. Inicialmente la persona o el carro o lo que sea estaba en esta posición y después de un cierto periodo de tiempo está en esta otra posición. Entonces esto lo voy a llamar D. Distancia recorrida, D. Y esa distancia recorrida pues fue en un intervalo de tiempo. Entonces ese intervalo de tiempo lo colocó como delta. Entonces delta T, intervalo de tiempo. Este delta, siempre que ustedes vean delta, ustedes lo pueden colocar de esta forma. Sería, primero, por ejemplo, en esta fórmula de acá, T2 menos T1. Entonces, ¿qué significa 2 y qué significa 1? Entonces, 1 es, ¿dónde estaba al inicio? 1. 2, pues es, ¿dónde está después? 2. Cuando estaba aquí, voy a poner el T1. El reloj marcaba cierta cantidad de tiempo, digamos. Si aquí está mi referencia, acuérdense que aquí está la referencia de 0 metros, kilómetros o centímetros. Y aquí está mi eje X. Si esa es mi referencia, es como que si ustedes tuvieran un cronómetro acá en 0 segundos. Cuando la persona va en la posición 1, el cronómetro pues está marcando otra, ¿verdad? Aquí empieza la distancia y aquí empieza el tiempo. Entonces, pues, digámoslo así, aquí teníamos 10 segundos. Y cuando va por la segunda posición,
Entonces esto lo voy a asociar a un T2. Significa que el cronómetro está todavía corriendo. Y digamos que aquí sean 15 segundos. Entonces el delta T, el intervalo de tiempo de pasar de 1 a 2, es el tiempo en 2, 15 segundos, menos el tiempo en 1, 10 segundos. Entonces eso da 5 segundos. Numéricamente es muy fácil, 5 segundos. Ahora, ¿qué significado le estamos dando a eso? Entonces ustedes dicen, bueno, tardó 5 segundos de pasar de la posición 1 a la posición 2. Eso es un significado físico. Yo puedo ver 5 segundos y puedo hacer referencia a cualquier otra situación que haya ocurrido, pero en este en específico es eso. Paso de 1 a 2. ¿Qué pasa si la persona va más rápido? Pues ese intervalo de tiempo es menor, por ejemplo. Digamos que dura 1 segundo. Entonces, mientras menos dure de la posición 1 a la 2, significa que va más rápido. Entonces la rapidez es mayor. En este caso, se llama rapidez media porque solo hace referencia al punto inicial y final del recorrido. Entonces, si esto fuera una maratón, voy a hacerlo aquí, y esto sea 1 kilómetro, ¿verdad? Aquí está la meta. Está la meta y aquí va la persona, entonces la rapidez media solamente hace referencia al punto inicial y al punto final. Entonces, al inicio, pues si la distancia es 0, con respecto a la referencia, el tiempo también es 0. Y al final, pues ahí 1 kilómetro, digamos que sea 10 minutos. Entonces ustedes hacen la resta, ¿verdad? 10 menos 0 es el intervalo de tiempo que tardó la competencia, 10 minutos. Si una persona va más rápido, va a durar menos de 10 minutos. Si una persona va más lento, va a durar más de 10 minutos. Entonces, eso se ve reflejado en el número, ¿verdad? Cuando ustedes trabajen con números, intenten darle un significado físico a qué es lo que está pasando. Para calcular la rapidez, en este caso la rapidez media, pues ustedes ponen la distancia total del recorrido, ¿verdad? En este caso, la competencia, 1 kilómetro. 1 kilómetro entre el intervalo de tiempo, que aquí son 10 menos 0, 10 minutos. Ustedes pueden hacer la conversión del SI y ahí les va a dar un número en metros por segundo. Es recomendable siempre trabajar en metros por segundo, sin embargo es muy común en los carros, por ejemplo, hablar de kilómetros por hora. Entonces, posiblemente algunas veces obtengan enunciados que digan kilómetros por hora y ustedes hacen la conversión, como que vimos la semana pasada, respecto a la conversión de unidades. Si yo quiero un intervalo más pequeño, digamos, yo quiero saber cuánto duró bueno, si aquí es 1 kilómetro, aquí es 0.5 kilómetros, ¿verdad? De 0.4 kilómetros a 0.5 kilómetros, o algo así como de 0.49 kilómetros a 0.5 kilómetros, entonces aquí nos estamos acercando al concepto de rapidez instantánea, que dice la cantidad que nos indica qué tan rápido se está moviendo algo en un instante dado. Entonces es en un intervalo de tiempo pequeño o en una distancia pequeña, entonces ¿cuál es su velocidad? Entonces aquí podemos decir, bueno, digamos que la velocidad fuera de 5 kilómetros por hora.
pero después la persona se cansó, entonces aquí va a 1 km/h. Entonces, instantáneamente, en ese instante, más o menos a la mitad de la carrera, o aquí, llegando a la meta, el valor de rapidez instantánea es diferente. Esa es la diferencia ¿verdad? Rapidez media es en todo el recorrido y la rapidez instantánea es en un punto en el recorrido. Ahora vamos a ver desplazamiento, desplazamiento unidimensional y velocidad. Tenemos distancia y rapidez, desplazamiento y velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, conceptualmente yo diría que son casi iguales, a excepción de que esta es una cantidad vectorial. Entonces, como les dije antes, tenemos cantidades escalares entonces esto es un número. Entonces suman números, restan números. Después tenemos cantidades vectoriales. ¿Qué es una cantidad vectorial? Es una cantidad que tiene el valor numérico y una dirección. Entonces tiene más información que una cantidad escalar. Entonces habíamos visto, bueno, la distancia y su cantidad vectorial, digamos el nombre de la cantidad equivalente, pero vector es desplazamiento. Después tenemos acá rapidez. Teníamos la rapidez media y la rapidez instantánea. También tenemos el equivalente de velocidad media y velocidad instantánea. Y después tenemos aceleración. Se llaman igual en realidad. Algunas veces se le llama celeridad, pero es muy inusual ver ese nombre, es muy inusual. Entonces la cantidad escalar es solo el número, es decir, como antes, 15 millas. En cambio la cantidad vectorial es 15 millas al norte. 10 metros por segundo. Y el vector sería 10 metros por segundo, 40 grados o norte, 40 grados este. Entonces ahí le estoy dando un ángulo. Entonces la dirección viene a ser, puede ser un ángulo, puede ser coordenadas cartesianas, eso serían XY, ¿verdad? Perdón, XY o coordenadas, por ejemplo, norte, sur, este, oeste. Entonces, la dirección puede ser de cualquiera de esos tipos. Puede ser que te den un ángulo, que te digan hacia X o hacia Y o hacia menos X o hacia menos Y, refiriéndose a las coordenadas cartesianas del plano este. Puede ser norte, sur, este, oeste. Bueno, yo me lo aprendí, ¿verdad? Así diciendo la palabra, no sé.
No sé cómo se lo aprendieron ustedes en el colegio, ya me lo aprendí. El desplazamiento entonces lo vamos a considerar con esta fórmula de acá. Aquí tenemos el ejemplo que dice, bueno, creo que hay un error de traducción, pero dice distancia, camino, línea recta entre el estudiante y el laboratorio de física. Yo creo que aquí se equivocaron. Debió decir entre un estudiante y el otro, ¿verdad? Aquí, nuevamente, tenemos la referencia. Yo les dije la referencia, tenemos la referencia. Aquí estamos diciendo más X. También unas coordenadas de referencia con respecto al dibujo. Tenemos más X. La primera persona está en esta posición. Vean que le pusieron aquí la línea. Y en la primera posición, entonces X1. Está en un metro. Porque esta coordenada está en metros. Esta segunda persona está en la posición 2. Entonces está en 9. Y la distancia de una persona a otra es, de esta persona empiezo a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces están separados una distancia de 8. También aquí, ¿verdad? Podemos usar la misma fórmula de desplazamiento, que es la resta. Esto es cierto por ser en una dimensión, ¿verdad? Para más dimensiones, 2 dimensiones, 3 dimensiones, hay que tener cuidado. Entonces el desplazamiento lo puedo calcular como dice acá, la resta, 9 menos 1, 8. Y 8 positivo. ¿Por qué positivo? Vean que aquí estamos dibujando una flecha, eso es importante. Puede ser la más grande. Algo más grande, no sé. Parece que no puedo hacerlo más grande, pero aquí hay una flecha. Y todo vector se expresa mediante una flecha. Entonces, una flecha tiene una magnitud y una dirección. Por tanto, una flecha es un vector. Entonces, para ustedes dibujar un vector, es con una flecha. Entonces, la diferencia entre la distancia y el desplazamiento es que yo nada más digo hay una distancia de 8 metros. Y yo estoy respetando el 0, ¿verdad? Y aquí yo digo hay una distancia de más 8 metros. Ese más significa hacia la derecha. Entonces, la otra persona con respecto a la primera persona está 8 a la derecha. Entonces yo ahí a la derecha, bueno, a la derecha o izquierda también es un indicativo de dirección. Entonces ya podemos hacer la lista, ¿verdad? Indicativo de dirección, ángulo, más X, más Y, menos X, menos Y. El norte, sur, este, oeste. A la derecha o a la izquierda, arriba o abajo. La velocidad, pues también tenemos velocidad media, que vea que estamos utilizando la misma notación.
delta X, delta X, delta T. El delta, ¿verdad? Siempre que haya un delta significa acá una resta. Posición final menos inicial. Posición 2 menos posición 1. Y la diferencia es que como estamos con vectores, entonces como velocidad, entonces hablamos de desplazamiento. El tiempo, no hay una cantidad escalar vectorial de tiempo. El tiempo es tiempo, pero si es rapidez, distancia, y si es velocidad, desplazamiento. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, varios desplazamientos sucesivos? Entonces, por ejemplo, si de aquí, por ejemplo, si en el recorrido en línea recta, pues, por ejemplo, aquí paró y luego reanudó el viaje. ¿Qué pasa? Lo que hacemos es, igual calculamos el desplazamiento total y lo dividimos entre el tiempo total. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pueden ser ejercicios que te pidan ¿cuál fue la velocidad media en la primera etapa? ¿Cuál fue la velocidad media en la segunda etapa? Y aquí paró. Entonces, en la primera etapa, pues tanta velocidad. En la segunda etapa, tanta velocidad. Y aquí que paró, pues tenemos que contar ese tiempo para la velocidad media del total del trayecto. Para el total del trayecto sumamos todo lo que duró de un punto al otro. ¿Okay? La velocidad instantánea también es similar conceptualmente similar a la rapidez instantánea, que es a pesar de que la velocidad media indica un número, en un instante puede tener un valor diferente. Por ejemplo, en un momento del trayecto puede estar acelerando y en otro puede estar desacelerando, por ejemplo. Creo que en esa parte no hay mayor diferencia más que la parte conceptual de que estamos hablando de un vector, ya que aquí estamos utilizando límites o derivadas y el libro no ahonda demasiado en esto. Entonces, si aparece una en el libro, me dicen para estar al tanto. Después dice movimiento uniforme. Muy importante. ¿Qué es un movimiento uniforme? Es un movimiento con velocidad constante. Entonces, en el enunciado te pueden decir, un objeto se mueve uniformemente con una velocidad de 1 km/h. Eso significa que no cambió la velocidad en el transcurso del trayecto. Tiene una velocidad constante en todo momento. Para que estén atentos. También algunos subconceptos, ¿verdad? Habla de uniforme, entonces cuando hablen de uniforme estén atentos de que es constante. Pueden hacer la analogía de que algo es uniforme a que algo es constante, que no cambie su valor. La aceleración. Dice, la aceleración media es análoga a la velocidad media. Es decir, es el cambio de velocidad dividido entre el tiempo que toma realizar ese cambio. Entonces, la aceleración, pues el cambio en la velocidad, por ejemplo, si inicialmente tenemos una velocidad baja y en el transcurso de un tiempo aumenta esa velocidad, significa que está acelerando. Si tenemos una velocidad alta y en el transcurso del tiempo baja su velocidad, significa que está desacelerando. Y matemáticamente, desde nuevo, el cambio de la velocidad
el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces el cambio no es la división y tenemos situación 2 menos situación 1, velocidad 2 menos velocidad 1, tiempo 2 menos tiempo 1. Acá, lo que dice el libro, esta parte de acá, es un cambio de notación. Entonces, V0, generalmente el 0 viene a ser de la inicial. Y aquí no dice nada, generalmente es como la final. Prefiero que utilicen esta notación de acá hasta que ya se den cuenta de qué significa cada cosa y entonces ya pueden cambiar de notación a esta que está acá. Entonces, cuando hagan ejercicios, primero utilicen esta notación y después ya pueden hacer el cambio. ¿Cuáles son las unidades del SI? Pues metro sobre segundo al cuadrado. Las unidades de la velocidad son metros sobre segundo, entonces si la aceleración es cambio de velocidad entre el cambio de tiempo, entonces eso implica, ¿verdad? Metros sobre segundo sobre segundo. Este segundo pasa a multiplicar el de abajo, entonces metros sobre segundo al cuadrado. Por tanto, aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Acá hay varias situaciones. Tenemos lo que les dije. Una moto que va a 20 kilómetros por hora y luego a 30 kilómetros por hora significa que está acelerando. Vea que tenemos la flecha indicando que esa aceleración tiene un vector y va hacia la derecha. En cambio acá tenemos 40 y pasa a 0 porque aquí hay una señal de tránsito. Entonces está desacelerando y vea que la dirección está hacia la izquierda. Ahora, acá en esta de acá, lo que está diciendo es que a pesar de que el carro tenga una velocidad cuya magnitud, ¿verdad? Una velocidad cuya magnitud sea de 80 kilómetros por hora en todo momento, o sea, una magnitud constante en el tiempo, la dirección del vector cambia. Por eso son vectores diferentes. Por eso aquí dice V1 y aquí dice V2, porque la dirección es diferente. Y la dirección, al ser un componente del vector, pues significa que son dos vectores diferentes. Y aquí tenemos el caso en que tiene una magnitud diferente y una dirección diferente. Se dice aprender dibujando. Sí. Si tengo, aquí dice la posición A y velocidad. Perdón. Esta A es de aceleración. Entonces, si la aceleración es positiva, apunta hacia la derecha. Voy a hacer aquí. Positiva, a mí me gusta siempre poner más X, haciendo referencia a ese coordinado, y hacia este lado es menos X. Entonces, si tenemos una aceleración positiva hacia más X y una velocidad positiva hacia más X, significa que hay un aumento de la velocidad en la dirección más X. Hay un aumento de la velocidad en la dirección más X. Por tanto, está acelerando. Si tenemos una aceleración que apunta hacia
menos x y una velocidad que apunta hacia más x, significa que la velocidad va a estar desacelerada. El objeto va a estar desacelerado. ¿Por qué? Porque digamos que vaya inicialmente y vaya a 50 kilómetros por hora y después vaya a 10 kilómetros por hora, significa que hay una desaceleración. Tiene que ir en sentido contrario en sentido contrario a la velocidad para que sea considerada desaceleración. Entonces, cuando vea este juego de flechas, una en dirección contraria a la otra, es una desaceleración. Por ejemplo, este último caso. Tenemos las dos flechas en la misma posición, contrarias a estas, pero son paralelas. Apuntan en la misma dirección. Por tanto, estos dos casos va a provocar que sea acelerado en la dirección de la flecha. El objeto acelere en la dirección de la flecha, aquí hacia más x y aquí hacia menos x. Y los juegos de flecha en dirección contraria sean movimientos de desaceleración. ¿Okay? Entonces, es lo que quiero que se lleven de acá y es muy importante. Paralelos aceleran en la dirección que apuntan, antiparalelos desaceleran. Aceleración constante. Entonces, esto es muy importante porque puede ser que la aceleración cambie en el tiempo y puede que no. Cuando la aceleración es constante, es que la aceleración es un número en todo el intervalo de tiempo. Y esto es muy importante porque hay una aceleración que se llama la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo. Esta es la magnitud, segundo al cuadrado, y la dirección es hacia abajo, o hacia menos y, ¿verdad? El vector tiene magnitud y dirección, magnitud 9.8, dirección hacia abajo o hacia menos y. Entonces, entender la aceleración constante nos permite entender los objetos que caen en la Tierra. A partir de ecuaciones que están arriba, por ahí ustedes pueden ver el libro, obtenemos esta ecuación, que esta ecuación siempre la podemos utilizar cuando la aceleración es constante. Entonces, por eso viene entre paréntesis solo aceleración constante. Significa que la velocidad en un tiempo t es la velocidad inicial, por eso dice 0, inicial, más la aceleración, que es un número, por el tiempo donde yo quiero calcular esa velocidad. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de un objeto que cae en 10 segundos, meto 10 segundos y ya tengo la velocidad en 10 segundos. En 20 segundos, meto 20 segundos y esa es la velocidad de los 20 segundos. Así es como se interpreta eso.